El libro es una reflexión un poco sobre la soledad en el mundo contemporáneo, sobre cómo es algo muy presente en muchas facetas de la vida, sobre algunos motivos por los que en esta sociedad contemporánea, como que es una realidad tan presente que se está convirtiendo a veces, digo, en una preocupación hasta social, ¿no? Y en el fondo sobre una reflexión casi entre espiritual, existencial, sobre en el fondo qué hacer con esto, ¿no? Y cómo lidiar con ella, y algunas pistas sobre cómo afrontarla, que en mi caso pues tomo algunas referencias o pistas del Evangelio, pero entendiendo que no es un libro para creyentes solo, sino que más bien es una reflexión sobre algo en lo que cualquiera se puede reconocer, ¿no? Y en el fondo la pregunta es esa: ¿cómo bailar con la soledad? ¿Cómo hacer que no te venza esa soledad que a veces es no querida? ¿Cómo hacer que no te tengas que estrellar contra un muro, ¿no? Y al revés, ¿cómo llevarla yo creo que con una comprensión mucho más humana y mucho más, ciertamente, no de vivirla ni como fracaso, ni como un problema que muchas veces no lo es, sino que es parte de la existencia? Y cómo aprender a valorar la cantidad de encuentros que sí hay y que a veces no nos damos cuenta de que están ahí también. El libro tiene tres partes. En una primera parte hablo de los rasgos de la soledad en el mundo contemporáneo. En la segunda expongo los motivos, y en la tercera, bueno, en realidad tercera y cuarta, porque está un poco dividido, pero hablo primero de algunas pistas para bailar con la soledad, y segundo de los ámbitos de encuentro que hay en nuestra vida, ¿no? Que a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Que hasta uno, cuando a veces expresa que se siente solo, no se da cuenta de la cantidad de vínculos y de puentes que están tendidos para cruzar y para encontrarse unos con otros, uno consigo mismo, desde la fe, quien la tiene con Dios, no sé, o sea, como que hay todo un mundo de encuentros muy posibles. Entonces, por ahí va. No es un manual de autoayuda, es decir, no me gusta nada el concepto de manual de autoayuda. Yo creo que es un libro un poco, es una reflexión sobre la vida, sobre la gente, una reflexión que tiene un punto espiritual. O sea, yo creo que ni es un manual, porque no hay recetas para este tema, y creo que el concepto de autoayuda es demasiado autosuficiente. O sea, creo que en el fondo lo interesante que hay es la capacidad de encontrarnos unos con otros y de tender vínculos, ¿no? Entonces es casi yo diría que es de alguna manera lo contrario. Sí, una de las cosas que intento, no sé, como dejar muy claro, ¿no? Es que cuando hablamos de soledad, inmediatamente mucha gente hace la asociación de, bueno, algo como una losa que se te cae encima, lo vincula con la situación de gente que está pasando por situaciones de dificultad, lo vincula con situaciones depresivas, tiende a ilustrarlo con fotografías pues sombrías de gente muy solitaria y más bien con un aspecto de tristeza tremenda. Yo tiendo a desvincularlo en el sentido de decir, hombre, creo que hay muchas maneras de soledad, la soledad forma parte de todas las vidas, tiene distintos rostros en distintos momentos, a veces es hiriente y a veces es difícil, ¿no? Y a veces está más asociada a la tristeza, pero otras muchas veces es buscada o es parte de las relaciones también, ¿no? Entonces yo lo que intento sobre todo es mostrar que es algo mucho más amplio, ¿no? Que no es algo, primero, ni de lo que avergonzarse, y segundo, bueno, pues que es algo que forma parte del horizonte cotidiano de la mayoría de las personas. Entonces no hay que verlo, desde luego, no como algo problemático, enfermizo, que haya que intentar evitar a toda costa, no. Más bien hay que aprender a lidiar con ella cuando viene, sin regodearse tampoco en la soledad, pero sin tampoco convertirla en un drama cuando no lo es. Bueno, yo diría que la música que por lo menos yo propongo es una música que está hecha de nombres, es decir, que en el fondo pues todos tenemos en el horizonte y en nuestro equipaje y en nuestra vida y en nuestra memoria un montón de nombres que forman parte de nuestro recorrido, de nuestro camino, y que hay que recordarlos en muchos momentos, ¿no? Está hecha, yo creo que de momentos y de memorias, de historias compartidas. Está hecha de deseos también, o sea, porque en el fondo la soledad es el sentimiento de deseo también de algo que en un momento no está, pero que puede estar. Entonces, en el fondo, todas esas cosas juntas lo que hacen es darle a la vida como una dimensión más temporal, ¿no? Y una dimensión temporal en la cual, bueno, pues aunque ahora me pueda sentir más solo en un determinado momento, esto no significa que estemos hablando de una vida solitaria, ¿no? Sino que, bueno, pues o sea, la soledad y los encuentros se van entretejiendo en la vida. Yo creo que, y esa es la música.
O sea, el que este mundo al mismo tiempo estemos tan hiperconectados y al mismo tiempo, pues eso, lleguemos a la situación de, por ejemplo, que se cree un ministerio de la soledad, ¿no?, en el Reino Unido o algo así, sí invita a pensar, ¿no?, qué tipo de vínculos se están generando, y probablemente uno de los peligros de esta sociedad tan mediática y tan hiperconectada es la generación de vínculos débiles. No digo que siempre sea así, ni creo que haya que demonizar la sociedad contemporánea o los medios de comunicación, que son buenos y son positivos. Lo que sí creo es que es importante, como de alguna manera, aprender a leerlos y aprender a utilizarlos, ¿no? Yo diría que el Evangelio, aunque no hay demasiadas historias en las que se aluda explícitamente a la soledad, hay algún pasaje, ¿no?, donde alguno de los protagonistas sí que expresa claramente que se siente solo, pero no es mayoritario. Sin embargo, hay muchas vivencias de soledad, ¿no?, en las parábolas, en los relatos, en los personajes que se encuentran. O sea, hay muchas historias así. Entonces, en ese sentido, creo que aprender a leer en clave existencial relatos evangélicos, yo creo que ayuda a creyentes y a no creyentes, ¿no? Eso es lo que yo intento hacer. O sea, no creo que se trate solamente de una mirada que sirva para los creyentes, sino que es una mirada que sirve en el fondo para cualquier persona que pueda encontrar en el reflejo de otras vidas ecos de la propia. Y eso yo creo que en el Evangelio abunda bastante. Es una buena pregunta, porque, o sea, es verdad que El corazón del árbol solitario no es un libro sobre la soledad, más bien es una biografía, ¿no?, de Quique Figaredo, en la cual lo que sí hay es muchos personajes o mucha gente que en su historia tienen que lidiar con la soledad, ¿no? Y pues la soledad de unas vidas vulnerables, la soledad de compromisos que a veces son exigentes, la soledad de una sociedad yo creo atravesada por unas fracturas tremendas como es la camboyana en los años 80 y todo lo que viene después, y el eco del árbol solitario como una metáfora, ¿no?, de esas vidas. Entonces eso que ahí está, yo creo que plasmado en vidas concretas y en historias concretas de gente muy concreta, o sea que es en el fondo una biografía, yo creo que lo que hago en el libro de Bailar con la soledad en el fondo es una reflexión más abierta, no tan centrada en una persona, sino más bien una reflexión sobre nuestra sociedad contemporánea, sobre nuestro mundo actual, sobre vivencias que en el fondo creo que unos y otros podemos compartir. Entonces diría que son al mismo tiempo dos libros muy distintos por la forma y por el desarrollo, pero al mismo tiempo yo creo que esa vivencia en el fondo bebe de la misma fuente, ¿no?, que es el intentar vivir con autenticidad y el intentar vivir con honestidad, siendo capaces de plantarle cara a la vida pues con todas sus luces, que son muchas, pero también con sus sombras, que son algunas. Yo diría que va dirigido a todo el mundo, aunque a lo mejor es muy ambicioso, puede sonar muy ambicioso decirlo así, pero en el fondo, ¿quién no se ha sentido solo alguna vez, ¿no? Y es verdad que a veces como que se tiende a asociar que la soledad es solo algo que forma parte de una vida en un momento concreto, o en la vejez, o en determinadas formas de vida, y yo creo que en el fondo la experiencia de la soledad se puede dar en todas las vidas, de hecho muchas veces se da, aunque no lo digamos demasiado, porque parece que hablar o decir que te sientes solo es como reconocer algo de fracaso, que no lo es, ¿eh? Yo creo que no lo es, o sea, sino que es, bueno, parte de la autenticidad en la manera de expresar lo que uno siente. Y es distinta la soledad a lo mejor del adolescente que la del joven, que la del adulto, que la del anciano, que la del soltero, que la del casado. Es distinta, pero en todas las vidas lo hay. Y en ese sentido yo diría que probablemente, y ese es el eco que voy recibiendo, ¿no?, todo el mundo se reconoce un poco en alguna de estas propuestas. No, yo creo que, o sea, mi idea no es tanto de esquivarla, no es que el baile sea una manera de evitar la soledad. Yo creo que es aprender a entenderla como una parte de la vida. O sea, no se trata sencillamente de resignarse a la soledad, o sea, no se trata ciertamente de resignarse a la soledad, porque no es eso. Yo creo que en la vida, como digo, el balance entre soledad y encuentros es parte de todas las vidas, de todas, pero yo creo que se trata también de no dejar que te venza o que te abrume o que te golpee tanto que te aplaste, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay una parte que es como, o sea, bailar con ella, bailamos con las cosas o bailamos en los momentos de alguna manera
buenos de la vida, ¿no? Y yo diría que aprender a escuchar una cierta música y aprender a bailar con algunas cosas, como que para mí es una imagen bonita, ¿no? De no andar como arrastrando la existencia, ¿no? Incluso aunque haya cosas que a veces duelan.